hemos tomado este año como texto que nos ayude a proyectarnos en el trabajo y en el crecimiento, ese texto de Filipenses donde dice: haya en vosotros, haya en ustedes este sentir, esta actitud, esta manera de pensar y de actuar que hubo también ¿en quién? En Cristo Jesús. Él es nuestro modelo, Él es el que nos marca la cancha, el que nos guía por dónde tenemos que ir, qué decisiones tenemos que tomar para que nuestra vida cuente con el respaldo, la aprobación y la prosperidad del Señor. Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Dios hace llover sobre justos e injustos, porque Dios es grande en misericordia. Pero de una manera especial, Dios bendice, guarda y prospera a todo aquel que toma en serio, humildemente, la actitud de aprender de Cristo. Entonces, eso es lo que tenemos en mente como iglesia, y de manera personal espero que cada uno también pueda tomarlo para que nos sirva de aliento y de norte. Y hoy quiero leer algo que está para comenzar en el Evangelio de Lucas, capítulo 2. No hace falta que lo busquen, ahí va a aparecer, pero después que leamos los dos primeros versículos, ustedes me van a decir el contexto para que todos lo recordemos. Dice: aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. ¿Cuál es el contexto de esto? A ver si alguien me dice. Claro. ¿Cuántos años tenía Jesús en este momento? Tenía 12 años, ¿sí? Todavía no podía venir a los adolescentes, o a lo mejor podía, habría que ver. Pero con 12 años, Jesús había viajado desde Belén a Jerusalén con sus papás, desde Nazaret, hasta Jerusalén, a una fiesta, a una celebración que hacía toda la comunidad judía, y iban en grupos grandes, familias completas viajaban. Cuando después de varios días que duraba esta celebración volvieron a Nazaret, resulta que pensaban los papás que Jesús venía en el grupo de gente. Pero claro, José habrá dicho seguro que está con María. Y María habrá pensado, no, lo debe traer José. La cuestión que no estaba ni con uno ni con otro. Cuando se dieron cuenta de que Jesús no estaba con el grupo, volvieron con la preocupación propia de un padre que ha perdido a su hijo. Y ahí fue que le encontraron a Jesús con sus 12 años, sentado en el templo, asombrando a los doctores de la ley con preguntas muy profundas. Y dice que la gente se admiraba, los que le escuchaban estaban asombrados por la inteligencia que manifestaba y por las preguntas y los comentarios que hacía. Y después dice el texto que volvió con sus papás y que estuvo sujeto a ellos. Y el verso 52 de Lucas 2 dice: y Jesús crecía. Pensá en eso. Jesús crecía. Fíjate, dice, en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Es decir, Jesús se siguió desarrollando. Jesús siguió madurando, creciendo en distintos aspectos. No solamente en estatura, sino también en sabiduría. Y la Biblia, muchos de ustedes saben, dicen que el principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor a Dios. Es decir, Jesús crecía en un profundo respeto hacia Dios. Tenía muy en cuenta la palabra de Dios, los principios de Dios, y crecía.
en este sentido, y en gracia para con Dios y para con los hombres. Otras versiones dicen que tanto Dios como la gente estaba asombrosamente a gusto por ver a Jesús desarrollarse de esa manera, ¿no? Entonces, haya pues en nosotros este sentir, esta actitud, haya pues en tu vida y en la mía, esta manera de pensar y de actuar, de crecer en todos los sentidos como Cristo lo hizo, ¿sí? El sentir de Cristo respecto de la responsabilidad del crecimiento en la fe. Algunos ya nos vamos a crecer en estatura, a lo sumo creceremos para adelante, tenemos que cambiar de talle de camisa, pero en lo posible ahí no crezcamos más. Pero sí todos podemos seguir creciendo en sabiduría. Sí tenemos la responsabilidad, cada uno de nosotros, de crecer en el conocimiento de la palabra, como Jesús lo hizo. De crecer en la vida de comunión con el Padre a través de la oración, a través de la adoración, del ayuno, como Jesús lo hizo. Y esto de que Jesús crecía nos ayuda a entender que Jesús no nació sabiendo. Porque a veces tenemos este pensamiento equivocado. Bueno, Jesús era Jesús y ya lo sabía todo y lo tenía todo, ¿no? Jesús crecía. Esto habla de una permanencia en esta acción. Crecía continuamente en estatura, porque a esa edad se crece, todos lo sabemos, pero crecía en sabiduría. ¿Sí? Entonces, hoy quiero que podamos pensar en esto, porque es una responsabilidad que tenemos, pero a la vez es un privilegio, es una bendición que podamos proyectarnos. Y estamos dando recién los primeros pasos de este año. Qué bueno si pudiéramos ponernos la meta de que en la medida que el año transcurre podamos ir viendo, y aunque el crecimiento es lento, podamos ir viendo que va madurando nuestra vida. Conforme a lo que Cristo nos da en su ejemplo, en su palabra, que podamos ir viendo que reaccionamos mejor, que tenemos una actitud más sana para relacionarnos unos con otros, como nos leía Tommy. Que podamos ver que dejamos cosas que son propias de un carácter caprichoso, de un carácter egoísta, de un carácter orgulloso, que podamos ver que con la ayuda del Señor esas cosas van quedando atrás y vamos creciendo. ¿Te gustaría que tu familia experimente, que cada uno de los miembros de tu familia experimente crecimiento? Miren, una de las cosas más satisfactorias para los papás es ver a nuestros hijos crecer, no solamente en estatura, sino crecer en el conocimiento, verlos crecer en madurez, verlos que ya no hace falta andar diciéndoles las cosas 50 veces o andándoles por atrás, sino que ya empiezan a tomar esa actitud de hacerse responsables ante la vida. Es una bendición eso, ¿no? Y de la misma manera Dios se goza porque espera, porque así lo ha planeado, que vos y yo crezcamos en todo lo que tiene que ver con la fe. Fíjate lo que les escribió Pablo a los Corintios en la primera carta, capítulo 13, versículo 11. Pablo dice así: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Pablo está usando esta analogía que tiene que ver con las distintas etapas en la vida de una persona para referirse al énfasis de la importancia de que crezcamos de manera espiritual.
Así como una persona se desarrolla físicamente y en su manera de pensar, porque no pensamos hoy como cuando éramos niños, ¿verdad? No reaccionamos hoy. ¿Cuántos eran? Una mano en el corazón, no vamos a juzgar a nadie porque acá todos estamos creciendo. Pero, ¿recordás haber hecho alguna travesura de niño? Alguna, vos Daniel no creo, no. Nos has contado alguna. ¿Cuántas veces habremos hecho berrinche? ¿Cuántas veces nos habremos justificado de alguna mentira? ¿Habremos inventado alguna excusa para no ir a la escuela? Mamá, me duele la panza. Esa risa confirman que no se me ocurrió solamente a mí. Claro, pero qué bueno que podamos mirar para atrás y que eso sea una anécdota propia de una edad de inmadurez y que ahora podamos pensar de otra manera, ¿sí? El problema sería que teniendo 30 y pico, 40 años, sigamos teniendo las mismas actitudes inmaduras y chiquilinas de cuando teníamos 8, ¿cierto? Entonces Pablo dice, cuando yo era niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, actuaba como niño, pero después crecí y ahora que soy un hombre ya no pienso de la misma manera. Dejé lo que era de niño. ¿Por qué Pablo les tiene que hablar así a los corintios? Porque en la iglesia de Corinto había una confusión, estaban mal puestas las prioridades y ellos enfatizaban el tema de los dones, estaban obnubilados, estaban fascinados con los dones espirituales, pero no le daban importancia al desarrollo del carácter de Cristo en la vida de una persona. Y eso, por si no lo sabías, es tema fundamental. A ver, te lo llevo al plano de tu familia. Qué bueno si tu hijo tiene habilidades para un deporte, qué bueno si tu hijo tiene habilidades para la música o para alguna otra disciplina. Alentalo, fomentale eso, ayúdale, pero no te quedes solamente con eso, porque que sea el mejor jugador o que se destaque en su clase por el conocimiento mental que pueda tener, no es justificativo para que le apañes las mañas, para que le apañes los berrinches. O sea, de la misma manera que va creciendo en sus habilidades, anhelamos los papás que nuestros hijos crezcan y aprendan a ser responsables, ¿no es cierto? ¿De qué sirve que sea el mejor jugador si nunca va a aprender a ordenar sus cosas y a colaborar con la familia? ¿Me explico? Entonces Pablo les habla así a los corintios para ayudarles a poner en orden este desfasaje que había, ¿no? Desorden que, por cierto, tiene que ver, y acá nos metemos en el meollo, acá nos metemos en el punto problemático. Este desorden tiene que ver con lo que hay en el corazón del hombre, en el tuyo, en el mío, en el de los corintios y en el de toda la humanidad. Tenemos una inclinación muy fuerte hacia todo lo sensorial, hacia todo lo que nos da satisfacción, hacia todo lo que nos hace sentir exitosos, hacia todo lo que nos hace sentir bien. El ser humano, y esto tiene que ver con una corriente humanista que apareció en el mundo después de que Satanás hiciera que Adán y Eva desobedecieran y en vez de poner la mirada en el Señor, lo cual era la seguridad para ellos, pusieran la seguridad en lo que ellos querían, en lo que a ellos les gustaba. Dice el texto bíblico que vio Eva el fruto de ese árbol y le pareció muy bueno para alcanzar sabiduría. ¿Le gustó? ¿Por qué me voy a quedar sin esto si es tan lindo? Me hace tanto bien. Con esto puedo ser más sabia. Y caprichosamente desobedeció y comió. Entonces, desde ahí empieza esta corriente tan engañosa, tan peligrosa que tenemos que aprender a identificar, que tiene que ver con ese humanismo de estar enfocándonos continuamente en
lo que me gusta, en lo que siento, en lo que me parece, en lo que a mí me conviene. Y juzgamos y decidimos todo lo que hacemos en función de eso. Lo que me gusta, lo que me parece, lo que creo. Y todas esas son actitudes que no solamente no nos dejan crecer, no nos dejan madurar y ser más parecidos a Cristo, sino que nos frenan. Nos hacen perder de vista lo que realmente es propio de la madurez en Cristo. Fíjate, ¿te acuerdas de Tomás, uno de los 12 discípulos de Jesús? Jesús, después de morir y resucitar, dice el relato bíblico que se les apareció en un momento a los 12 discípulos. Y todos estaban asombrados y con miedo y será, no será. Entonces el Señor les habla, tengan paz. Pero dice el texto bíblico que en esa oportunidad Tomás no estaba. Entonces, claro, después de que Jesús se fue, los 11 discípulos, los 10, perdón, porque no estaba Judas ya, los 10 le dijeron a Tomás, vimos al Señor Jesucristo, ha resucitado como dijo. ¿Y qué pasó con Tomás? Si no veo, no creo. Tomás, Jesucristo resucitó, lo vimos. Si yo no veo, no lo creo. Si no meto el dedo en los agujeros de sus manos y en su costado que fue herido, no voy a creer. Entonces pasa una semana, Jesús vuelve a aparecer y ahora sí estaba Tomás y Jesús les vuelve a proclamar su paz, pero esta vez se dirige a Tomás. No se dé cuenta que vos sos Tomás. Y Jesús le dice, mete el dedo en la mano. Toca el costado. Mira mis manos, fíjate, va al punto que él tanto esperaba. Él necesitaba ver, necesitaba tocar para creer. ¿Y sabes qué? La fe nunca puede estar condicionada a lo que vemos o a lo que sentimos o a lo que nos parece, porque si no, no es fe. Por fe andamos, no por vista, dijo Pablo, ¿no? Entonces, Jesús tuvo que exhortarlo a Tomás después de darle evidencia de que era él resucitado y decirle, no seas incrédulo, sé creyente, cree, es verdad lo que yo te he dicho. Y la madurez o el crecimiento en la fe, hermanos queridos, tiene que ver con que vos y yo podamos ir dejando lo que es de la inmadurez espiritual. Si yo no veo, no creo. Si a mí no se me cumple el milagro, si a mí no se me da lo que tanto estoy esperando. Y los sentimientos. Yo conozco gente, ha venido acá gente que me dice, pastor, no siento la presencia de Dios. ¿Y quién te dijo que tenés que sentirla? O sea, hay tiempos donde sentimos, hay circunstancias donde sentimos a Dios y es una bendición. Pero la fe nos ha sido dada no para que sintamos cosquillitas o emociones, sino para que aprendamos a creer en el Señor en medio de las circunstancias que nos toquen vivir. La fe es para que vos y yo creamos a pesar de lo que no vemos, o de lo que no pase, o de la respuesta que no llegue o que se demore. Hay gente que se ha ido de este lugar porque me ha dicho, me voy a otro lugar donde sienta la presencia de Dios, porque necesitan esa confirmación, ¿no? De algún tipo de temblor o de que alguien les ore y les imponga las manos y que se caiga y que se revuelquen por el piso, o que alguien les grite y les... O sea, de pronto hay gente que puede tener un temperamento diferente, ¿sí? No hay problema con eso. El tema es cuando nosotros, para creer, necesitamos que nos pasen esas cosas. No, es que hace tiempo que estoy orando por algo y
No veo que Dios me responda, no veo que Dios me conteste. Para mí Dios no está, no sé. Fíjate el parecer. De pronto parece, de pronto siento, creo que no está porque no está respondiendo como yo quiero. Jesús dijo claramente, aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Entonces, ¿a quién le vas a creer? ¿A tu parecer? ¿A tus sentimientos? ¿O a la palabra del Señor? ¿Te das cuenta? ¿Por qué necesitamos ir dejando lo que es de una espiritualidad de infancia y extendernos hacia una etapa de madurez espiritual? Por supuesto, esto no se logra de un día para otro, no se logra en un curso, no se logra en un fin de semana de ayuno y oración, ni por ir a un curso, ni por ir a un congreso. Esto tiene que ver con un día a día caminando de la mano del Señor. ¿Lo estás haciendo? Porque a veces esperamos que Dios nos dé la paciencia de Moisés en 3 oraciones. Y Moisés llegó a ser el hombre más pacífico o más humilde de esta tierra, más manso, pero pasaron 40 años de trato. Entonces es una incongruencia que querramos recibir grandes características del carácter y de la madurez en 2 días. Es una incongruencia. En realidad, Dios pone el anhelo en nuestro corazón de que crezcamos, pero tenemos que saber que eso es paso a paso, día a día. Es como pretender que alguien quiera un título universitario habiendo ido al curso de ingreso de la carrera. ¿Cuánto podés aprender en el curso? Aunque te apabullan con un pedazo de libro así para el curso de ingreso, pero eso es justamente el material para apenas el curso de ingreso. Después vienen 5 o 6 años, la práctica y la especialidad. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿por qué vamos a pretender que la fe va a venir de un día para otro? Por eso el texto que leía de Jesús. Jesús, con sus 12 añitos, crecía. Crecía en estatura, crecía en sabiduría para con Dios, crecía en gracia para con Dios y para con la gente. No dejemos de crecer, no dejemos de alimentarnos, porque para crecer necesitamos alimentarnos. No hay crecimiento sano y sostenido si no nos alimentamos día a día. Y espiritualmente pasa exactamente lo mismo. Y permíteme que te diga algo que no es grato, pero te lo tengo que decir. Vejez no es sinónimo de madurez. Viejos nos vamos a volver irremediablemente. Y algunos ya se han vuelto. Viejos vamos a llegar a ser irremediablemente si Dios nos da la vida. Pero que seamos viejos no es sinónimo de que seamos maduros. Entonces, así como crecemos en la vida, en años, crezcamos, pidámosle al Señor que nos ayude a crecer en la fe, sosteniéndonos de la mano del Señor día a día. No dejemos de congregarnos, no dejemos de participar de la vida de oración de la iglesia. La palabra nos alienta. El Señor Jesús fue claro en esto. No dejen de orar. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Mantengámonos firmes día a día. El año tiene distintas estaciones y las estaciones de alguna manera ilustran periodos muy diferentes. La vida tiene estaciones de primavera donde todo florece y es bonito. La vida tiene veranos fructíferos, mucha agua, calor, oportunidades de salir y de hacer muchas cosas, pero la vida también tiene otoños. La vida también tiene inviernos secos,
fríos donde parece que todo está muerto. Parece. Pero justamente esto es lo que necesitamos aprender a identificar. No se trata de lo que a mí me parece, no se trata de lo que me gusta, de lo que yo creo, de lo que yo pienso, sino que se trata de lo que Dios ha dicho. Y de que podamos afirmarnos en lo que Dios ha dicho. Porque la vida cristiana, la fe verdadera, tiene que ver con eso, con que podamos aferrarnos más allá de lo que siente nuestra carne, podamos aferrarnos a lo que Dios ha dicho. Y Dios ha hablado claro. Dios ha dicho cómo tiene que funcionar el matrimonio. Dios ha dicho cómo tiene que funcionar la relación entre los padres y los hijos. Dios ha dicho cómo tiene que ser nuestro desempeño ante los bienes materiales, en el trabajo, cómo tenemos que comportarnos frente a distintas situaciones. Dios lo ha dejado todo bien claro y escrito. El asunto es que nosotros nos manejemos según lo que está escrito en la palabra y que crezcamos y vayamos dejando todo eso que como niños espirituales muchas veces marcó nuestras decisiones. La palabra dice claramente, no robarás. Y lo que pasa es que yo crecí con el dicho de mi abuela, el que le roba a un ladrón tiene 100 años de perdón. Bueno, decidí a quién le vas a creer, porque si vos te vas a guiar por el dicho de tu abuela, o por las costumbres de tu familia, o por las tradiciones, o por lo que te parece, eso te va a impedir crecer. Porque le vas a estar poniendo peros a la palabra de Dios. ¿Y sabes qué? Si yo le pongo peros a la palabra de Dios, le estoy poniendo peros a Dios. Si yo rechazo la palabra de Dios, lo estoy rechazando al Dios de la palabra. Si yo rechazo la palabra de Dios, en el fondo estoy diciendo, sí, Dios ha dicho tal cosa, pero yo creo que, o yo siento que, o a mí me parece que, y de esa manera estamos evidenciando creer, conocer más que Dios. Claro, porque Dios dijo esto, pero yo lo voy a hacer de esta manera. O sea, en otras palabras, sí, Dios dijo, pero mi pensamiento es más sabio, es más inteligente. Aunque nadie lo diga de esa manera, lo que estamos evidenciando es eso. En la gran comisión, después de que Jesús resucitó y estaba a punto de ascender, los convocó a los discípulos y les dejó aquella gran comisión. Toda potestad, muchachos, toda potestad me ha sido dada, toda autoridad, todo dominio me ha sido dado en los cielos y en la tierra. Por eso yo los envío. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles las teorías del éxito, enseñándoles los métodos de superación personal. ¿Enseñándoles qué? Todas las cosas que yo les he mandado. No hay opciones. No hay lugar para meter mi doctrina, mi parecer. No hay lugar para meter ahí lo que a mí me parece. La adaptación al santo evangelio según David. No existe. No existe. Y si yo adaptara la palabra de Dios reinterpretándola porque a mí me parece, porque en mi experiencia yo he entendido, porque yo creo que estaría haciendo lo que Apocalipsis condena, agregando o quitándole a la palabra de Dios, y eso es terrorífico. ¿Sí? Entonces, hermanos, necesitamos tomar el ejemplo de Cristo, el sentir de Cristo, la actitud, el pensamiento y las decisiones de Cristo frente a la demanda que Él tenía de crecer, de madurar.
Y eso es cuando ponemos nuestra atención en el Evangelio. Y el Evangelio habla de negarse a uno mismo. Ya empezó con este tema. Pero Jesús fue claro cuando les dijo a los discípulos, Mateo 16, 24, si alguno quiere venir en pos de mí, que sueñe grande. Si alguno quiere venir en pos de mí, que vaya detrás de sus sueños y de sus anhelos. Así dijo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Por eso, hermanos queridos, nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestra expectativa, todo eso tiene que parar a donde debe ir, a un segundo lugar frente a lo que Dios ha establecido para con nosotros. La palabra dice que Dios preparó de antemano buenas obras para que nosotros andemos en ellas. Entonces, yo no tengo que sugerirle a Dios cuáles son las buenas obras que puedo hacer para Él. En todo caso, yo tengo que aprender a identificar cuáles son las que Él ya preparó. Porque si no, de nuevo estaría diciéndole, Señor, sí, a vos se te ocurrieron estas, pero mira, estas son mucho mejores. ¡Qué tontería! ¿Somos más sabios que Dios? ¿Podemos enseñarle a Dios? ¿Podemos hacerle más inteligente con nuestra inteligencia? ¿No? Entonces, negarse a uno mismo significa justamente poder dejar nuestros anhelos, nuestros sueños ahí. Señor, que sea hecha tu voluntad. Esto es lo que me gusta, esto es lo que quisiera, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y eso es lo que el Señor Jesús mismo también nos marcó, porque Él dijo, no puedo hacer ni juzgar nada por mí mismo, sino que mi juicio es verdadero porque no busco mi voluntad. Es decir, que Él tenía su voluntad, pero no priorizaba, no buscaba su voluntad, sino la voluntad de aquel que lo envió, del Padre. Ay, no siento perdonar. Es una cosa tan típica. Y si perdono sin sentirlo, sería un hipócrita. Fíjate cómo nos argumentamos y nos enredamos solos en cuestiones para justificarnos de no hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. La palabra es clara. Vos querés que Dios te perdone, tenés que perdonar. Si no perdonamos, no vamos a recibir perdón. No se trata de sentimientos, se trata de obediencia. Es así. Entonces, crecer como Jesús crecía en sabiduría y en gracia para con Dios y con los hombres, implica cada día ajustar nuestra vida a la palabra, sujetarnos a la voluntad de Dios, llevar nuestros pensamientos sujetos a la obediencia de Cristo. Eso significa, Señor, yo pienso esto, pero me expongo a tu palabra, guíame. Si estoy pensando bien, confírmamelo a través de la iglesia, de los hermanos, de mi familia, de la palabra. Y si estoy pensando mal, Señor, ayúdame a entender, porque no quiero encapricharme en lo que yo siento, en lo que a mí me parece o en lo que yo creo, ¿no? Me llama la atención porque cuando uno ve en la palabra, no hay ningún caso, absolutamente ni un solo caso, donde Dios le haya dicho a alguien, ¿qué te gustaría hacer para mí? Lee la Biblia y tenés presente esto. Y vas a encontrarte con que a ninguna persona Dios le dijo, ¿qué te gustaría hacer para mí? No. Cuando Dios llamó con un propósito claro, definido y dio órdenes. A Noé le encomendó hacer ¿qué cosa? Un arca. Y no le dijo, Noé, mira,
yo estuve sacando cuenta, podríamos hacerla de este tamaño. ¿Qué te parece a vos? ¿Estará bien? ¿Será muy grande? ¿Será muy chica? ¿Podemos cambiar, en vez de esta madera, usar esta otra? No. El Señor a Noé le dijo claramente con qué madera, qué medidas, cuántos pisos, qué ancho, qué largo, qué alto, qué tipo de animales tenía que meter, cuántos de cada uno. No le preguntó si le parecía bien o no. Y Noé tampoco salió con alguna sugerencia extraña de, pero ¿y si en vez de una lancha o un arca tan grande hacemos varios barquitos pequeñitos? O sea, por poner una idea, no le sugirió nada. ¿Qué hizo Noé? Noé obedeció. Porque en realidad, hermanos queridos, la obediencia es la que da evidencia de crecimiento y de madurez. ¿Escuchaste? La obediencia a la palabra es la que da evidencia de madurez. ¿Sí? Si vos estás en falta en alguna área de tu vida y te das con que la palabra te lo está confirmando, deja de argumentar. Deja de discutirle a la palabra, deja de justificarte, obedece. Hay unos hermanos de la iglesia, me atrevo a nombrarlos inclusive, aunque no están, porque ellos dan testimonio de esto, Horacio y Silvia. Ellos conocieron al Señor de grande, y es más, en una situación compleja. Horacio estaba en la cárcel. Y ahí conoció al Señor, y cuando vino, su esposa se estaba congregando en el anexo de San Jorge, y empezaron a asistir juntos, llevaron a sus nietos, ¿no? Y le han predicado a todos sus hijos. Pero en algún momento, charlando, salió el tema de su situación de pareja. Y ellos no estaban casados, y cuando entendieron que la palabra alienta a que un hombre y una mujer se presenten delante de Dios y busquen la bendición de Dios sobre ese matrimonio, ellos dijeron, nos vamos a casar. Y así han hecho varios hermanos que llegaron a este lugar en esa condición. Y qué bueno, ¿qué sentido tendría renegar de eso? Sería simplemente un capricho. Y si estás en algún desorden económico, deja que la palabra te marque la cancha. Y si estás en alguna situación de desorden en cuanto a la sexualidad o en cuanto a tu economía o en cuanto a lo que sea, anda y exponete deliberadamente a la palabra para que la palabra te marque lo que tenés que hacer. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere el bien para tu vida. Y el bien se manifiesta en la medida de que obedecemos lo que Él ha dispuesto. Así de sencillo. Pero para eso tenemos que despojarnos de caprichos, de argumentos, no, lo que pasa es que a mí, lo que pasa es que yo creo, no, pero es que a mí me pasó esto en la vida. Te haya pasado lo que te haya pasado, hayas vivido lo que hayas vivido, la palabra es una, es viva y eficaz, la palabra es eterna, permanece para siempre y sigue teniendo vigencia y poder sobre toda persona que la cree. Bendito sea el Señor, ¿no? Dice Santiago 1:21. Por lo cual, desechando la inmundicia y abundancia de malicia, fíjate esta expresión, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Desechando los caprichos, desechando el egoísmo, desechando la autojustificación, desechando todo este parecer, todo este humanismo, recibimos o debemos recibir ¿con qué? Con mansedumbre, con humildad, sin discutirle a Dios. ¿Te acuerdas lo que le pasó? ¿No fue el nombre? ¿A quién lo mandó a Nínive? ¿A Jonás? ¿Te acuerdas lo que le pasó a Jonás cuando quiso discutirle a Dios? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué tontería? Es pérdida de tiempo.
Es pérdida de la paz, es pérdida de recursos económicos, es pérdida por donde lo veas. Discutirle a Dios es perder. Decirle al Señor con mansedumbre, sí Señor, aunque no lo entendamos todo, es ganancia. La historia de Abraham, durísima por cierto, en el momento donde tuvo que sacrificar a su hijo, pero no discutió. Sin duda debe haber tenido un conflicto de sentimientos, una tormenta de sensaciones adentro suyo, de tristeza, de enojo, una mezcla. Pero él dijo, heme aquí, Señor. Qué tremendo testimonio, ¿no? Bueno, era una persona como nosotros, también en algún momento se equivocó, porque cuando la promesa del hijo no llegaba, quiso ayudarle a Dios y bueno, ahí buscaron a otra mujer, a Agar, y bueno, ustedes conocen la historia. Pero qué tremendo cuando nos disponemos a obedecerle al Señor y a ponernos en orden conforme a su palabra, a recibir con mansedumbre, sin peros, sin patalear, sin pretender torcerle la voluntad a Dios. Cuando recibimos con mansedumbre la palabra implantada, viene el gozo, viene la paz, viene el conocimiento mayor, más profundo de la grandeza de Dios, porque te aseguro que Abraham pudo conocer y reconocer la grandeza del Dios que le estaba pidiendo algo que parecía ilógico. Pero es en esas circunstancias donde crecemos en conocer a Dios, conocer su palabra y su buena voluntad. Un ejemplo más. Moisés. Dios lo mandó a hacer el tabernáculo. Y Moisés sabía que había gente muy preparada, pero no le dijo a Dios, mirá, lo podemos hacer así o lo podemos hacer de esta forma, de este tamaño. No. Dios le dijo a Moisés quién tenía que hacer el material. Dios le dijo a Moisés con qué y de qué. Dios le dio a Moisés el tamaño puntilloso para cada cortina, el color que tenían que usar, los materiales. Dios le definió claramente cómo tenía que ser la vestidura de Aarón y de sus hijos para ejercer el sacerdocio. ¿Y Moisés qué hizo? Obedeció. Pero ¿por qué será que tan fácilmente nos surge esto de pretender decirle a Dios nuestra buena idea de cómo hacer algunas cosas? Escuché algo que me hizo gracia, pero que a la vez me hizo entender. Vieron que tenemos ideas, nosotros tenemos pensamiento y está bien que hagamos planes, ¿no es cierto? Pero sepamos que uno propone y que Dios dispone. Entonces, alguien dijo algo así como que cuando Dios escucha los planes de una persona, los buenos planes, los inteligentes planes de una persona, se tira de panza al piso y se empieza a reír con los arcángeles que están en su presencia. Así que esos son tus planes. ¡Wow! No se me habían ocurrido. ¡Qué inteligente! ¿Te lo imaginas a Dios? Nuestros planes. Cuando yo era niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, actuaba como niño. Pero cuando ya fui grande, dejé lo que era de niño. ¿Qué cosas tendremos que dejar? Creo que el Espíritu Santo te va a guiar. El Espíritu Santo te va a decir qué cosas tenés que dejar. Y a mí me está diciendo también. Lo mejor que nos puede pasar es que dejemos lo que nos
retrae, lo que nos frena, lo que nos sigue ligando al capricho, a la inmadurez, a la niñez espiritual. ¿Sí? Somos grandes, estamos creciendo. Dejemos lo que tenemos que dejar y permitamos que el Señor nos ayude a crecer. Amén. Jesús crecía en estatura y crecía en gracia, en sabiduría y crecía en todos los sentidos. Y eso es lo que nos marca a cada uno de nosotros el norte. El sentir de Cristo, la actitud de Cristo, el pensamiento y la acción de Cristo frente a esta demanda. Decíamos el miércoles, y con esto termino, decíamos el miércoles citando la carta a los Hebreos, que Jesús, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Jesús, aunque era el Hijo de Dios, también tuvo que aprender a obedecer. Entonces, ¿qué te parece si podemos decirle al Señor, Señor, realmente anhelo esto, anhelo una actitud dócil, para que cuando reciba tu palabra, tu instrucción, Señor, la reciba sin capricho, sin pero, sin argumento, poder recibir con mansedumbre tu palabra. Y si estás tratando conmigo en un área específica donde estoy desordenado, donde todavía no estoy haciendo las cosas bien, qué bueno, Señor, gracias, porque eso significa que te estás ocupando en mí, estás atento a mi vida para hacerme bien. Año de crecimiento, hermanos. Que sea realmente un año de crecimiento. Que cuando llegue marzo, abril, mayo, junio, podamos mirar y ver algún crecimiento, más constancia para la oración. Luchamos por estas cosas. Queremos, empezamos el año y decimos, este año vamos a orar más. Este año vamos a leer la Biblia todos los días. Y el 3 de enero ya se nos había pasado por alto la lectura, ¿no? Entonces, realmente necesitamos crecer. Pero qué bueno si podemos ir, en la medida que avance el tiempo, ir viendo que nuestra vida, aunque sea poquito a poquito, va a crecer. ¿Te parece? ¿Será un anhelo que Dios respalde? Claro que sí. Claro que sí. Dios no desechó a los discípulos, no nos va a desechar a nosotros también. Te invito a que le pidamos al Señor. Y si hay algún anhelo en tu corazón, si hay algún aspecto puntual que estás entendiendo en el que tenés que crecer, preséntaselo al Señor. Y pedile al Señor, quiero crecer en esto, mi Dios. Señor, quiero madurar. Dame más sabiduría. Ayúdame a dejar lo que tengo que dejar, lo que es propio de la niñez espiritual. Ora al Señor, preséntale tu vida. Él anhela que podamos llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Él quiere que crezcas, Él quiere que madures, Él quiere que aprendas a pensar como Él, que aprendamos a priorizar lo que Él prioriza, a entender las cosas desde la óptica del Señor. Él quiere que podamos aprender a valorar lo que Él valora y a desechar lo que Él desecha. A lo mejor te estás aferrando a cosas que vos decís, esto es valioso, esto es importante para mi vida, y te estás perdiendo de ver que Dios tiene cosas mucho más valiosas y más importantes para vos. Qué tontería sería aferrarnos a unas moneditas cuando hay un tesoro escondido que Dios quiere darnos: el Evangelio, el servicio en el Evangelio. Bendito Dios, te damos gracias, porque de la misma manera que Jesús crecía en estatura y en sabiduría, nosotros podemos hacerlo. Y de la misma manera que Jesús no nació sabiendo, así nosotros tampoco, Señor, ignoramos un montón de cosas. Y es más, hay un montón de cosas que las hemos mal aprendido. Pero por tu gracia, Señor, ayúdanos
a tomar una actitud humilde, a recibir por mansedumbre tu palabra y a dejarnos estimular por tu Espíritu Santo al amor y a las buenas obras. Señor, que tu iglesia, cada familia, cada hermano, cada hermana podamos experimentar una vida más poderosa en la oración. Podamos experimentar la llenura de tu Espíritu Santo, Señor. Podamos experimentar el gozo día a día, más allá de que las circunstancias varíen. Podamos experimentar, Señor, tu presencia, aun cuando la carne no lo sienta. Señor bendito, edifica tu iglesia. Edifícanos, Señor, te necesitamos. Clamamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a su nombre.